como les mencioné al principio, en el caso de los arbovirus necesitamos artrópodos hematófagos, en específico las hembras, por eso le coloco acá el símbolo de femenino, ya que son ellas las que tienen esta característica de tomar la sangre para alimentarse y a su vez permitir entonces el ingreso de virus a un individuo sano o susceptible. Tenemos que saber, como vemos en esta gráfica que les voy a poner acá, que hay un periodo de incubación intrínseco, extrínseco, un periodo de viremia, una fase en la que el individuo no solamente se infecta, sino que empieza esa replicación a nivel celular, ese ataque y esa barrera del sistema inmunológico que empieza entonces a debilitarse. Tenemos en verde representado lo que es un individuo con el virus y un mosquito en este caso sano, que no está cargando ningún virus ni del Zika, dengue ni chikungunya. Una vez él se alimenta de una persona con la enfermedad, específicamente cuando está en esa fase sintomática, toma sangre y al tomar sangre se lleva el virus. Entonces ahora tenemos un mosquito que tiene dentro de sí el virus, ya sea del dengue, del Zika o del chikungunya. Como podemos ver allá, una vez llegamos al huésped virémico, en este caso este que está aquí, ese virus llega a las células epiteliales del intestino medio del mosquito. Cuando él va volando, entonces empieza a sufrir este proceso y ellas pasan, las células virales, a las glándulas salivales. ¿Y qué van a permitir? Que ahora cuando este mosquito se dirija a otra persona, una vez pasó de acá, ya va a tener dentro de sí esas partículas virales que van a permitir el contagio y la transmisión. Entonces, cuando él viene y ahora pica a otra persona, va a regurgitar, como podemos ver en esta imagen, esa probóscide, que es como que ese pico, esa boquita que ellos introducen a nivel de nuestros vasos para llegar hasta la sangre, tomar y chupar sangre. En ese mismo momento en el que ellos toman la sangre, ingresan el virus. Y ahora tenemos entonces nosotros, un huésped sano, un huésped susceptible, en la sangre y en el plasma, todas esas partículas que van viajando. ¿Hacia dónde se van a dirigir? Hacia células endoteliales, hacia monocitos, hacia macrófagos, fibroblastos, células del sistema fagocítico mononuclear. Principalmente todas esas células, también las células dendríticas, que están allí a la espera en la defensa, que son conocidas principalmente como las células de ataque del sistema inmunológico. Pero entonces empezamos a romper esa barrera, empezamos a debilitar el sistema inmunológico y, como les mencioné anteriormente, inicia la invasión dentro de cada una de estas células para que el virus pueda permanecer y replicarse. Entonces ahora tenemos otro individuo también que pasa a ser portador. Pero es importante saber que esto requiere de unas fases. Una vez el mosquito picó a este individuo, ingresa ese virus, suponiendo que logra entonces vencer el sistema inmunológico, vamos a tener que iniciar esa replicación y pasa de 3 a 7 días de incubación, es decir, ahí a la espera a que empiecen a manifestarse los síntomas característicos de cada uno de los cuadros. Luego tenemos que de 5 a 7 días se conoce, más o menos una semana, como el periodo de contagio, donde vamos a tener que la persona debe ser aislada y también utilizar repelentes para evitar entonces la transmisión, de que venga un mosquito, le pique a ese individuo y pique a otra persona, contagiándolo. Bueno, con respecto a estas fases, posterior a que la hembra de la Aedes logra picar a un hospedero virémico y luego infecta a otro, vamos a tener que esta infección puede evolucionar de forma asintomática o sintomática. Pero tenemos que en el caso de la infección por el flavivirus del dengue, lo primero que hay es que las células del sistema fagocítico mononuclear y las células dendríticas funcionan como blanco primordial, así como las células de Langerhans, que también localizándose en la piel van a ser permisivas para esta infección. Vamos a tener que luego de etapas muy tempranas, durante esa infección que hay por el virus, se activa el sistema del complemento, inicialmente durante la fase de la caída de la fiebre. Aumenta la permeabilidad vascular y van a aumentar las anafilotoxinas C3A, C5A. Esta activación del complemento produce pues que ese complejo C5b, C9 empiece a disparar reacciones celulares, estimulando la producción de citoquinas proinflamatorias, todo esto asociado al desarrollo grave del dengue. Tenemos también que la entrada viral va a mediar que los receptores Fc, gamma, inhiban la respuesta inmune antiviral a través de la producción de interleuquina 6 e interleuquina 10. Y por otra parte, inhiben la producción transcripcional de interleuquina 12, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma.
Todo esto va a favorecer la replicación viral. Luego tenemos que durante esa infección va a haber una respuesta aberrante de linfocitos T. Esto explica ese daño tisular con inflamación y citólisis. Además, cuando se da una segunda infección por otro serotipo heterólogo, tenemos que se activan clones de CD8 hiperreactivos y esto produce una elevada concentración de citoquinas pro y antiinflamatorias. Es decir, hay un descontrol total. Y bueno, empieza también a aumentarse aún más esa permeabilidad vascular. Para comprender bien esto, les voy a explicar ahora por partes cómo serían esas etapas de las reacciones en el dengue hemorrágico y finalmente cuáles son las manifestaciones principales y cuál es el proceso para entender bien esa fisiopatología. Siguiendo con la fisiopatología, tenemos que el dengue puede presentar entonces ese cuadro hemorrágico y va a depender de ciertas complicaciones. Una vez ocurre esa infección por cualquiera de los serotipos del dengue del 1 al 5, ocurre la formación de anticuerpos antivíricos que van a buscar atacar, en este caso vamos a suponer que este es el serotipo 2, ingresa a nuestro organismo y se forman anticuerpos que van a defenderse para entonces neutralizar esos virus y que no se propague esa infección. Pero luego, al tener una segunda infección, vamos a suponer que ahora es por el serotipo 4. Antes, gracias a las células de memoria y a ese proceso celular de defensa que tenemos nosotros, se crearon anticuerpos, pero ahora no van a ser anticuerpos específicos para este nuevo serotipo, recordando que a pesar de que todos dan las mismas manifestaciones y es el mismo cuadro clínico, varían a nivel del genoma viral y tienen características distintas. Entonces, este anticuerpo va a ser un anticuerpo no neutralizante, que a pesar de no atacar ese virus, sí puede unirse a él. Y en ciertas células, como son los monocitos, los macrófagos, células endoteliales, células dendríticas, ellas tienen un receptor FC, es decir, para esa fracción cristalizable de los anticuerpos, y se forma entonces un complejo, como podemos ver acá. Este complejo, anticuerpo no neutralizante, más el serotipo 4 en este caso, o cualquier otro que no haya sido el primero, tenemos entonces ahora un complejo heterólogo, es la misma infección pero con otras características, que ingresa gracias a este receptor a la célula. ¿Y qué ocurre allí? Hay una replicación, entonces hay una infección potenciada, porque realmente lo que está haciendo es darse entrada a células para que ese virus se pueda multiplicar. Luego tenemos el daño celular. Se induce una apoptosis e incluso necrosis. Puede ser a nivel de los hepatocitos, a nivel de células endoteliales, y allí es donde se lesiona aún más, en ese endotelio. Por ello también esas lesiones a nivel hemorrágico y la salida de líquido a un tercer espacio. También vamos a tener que hay formación de anticuerpos antiproteínas no estructurales. Recordemos que mencionábamos las proteínas estructurales, que eran la C, M y E, y también mencionábamos proteínas no estructurales. Ante ellas vamos a crear entonces esos anticuerpos que me permiten defenderme. Pero algo muy importante es que se crea una reacción cruzada. ¿Entre quiénes? Entre las proteínas de la coagulación y entre las partículas virales, es decir, hacia esos antígenos del virus. Al crearse esta reacción cruzada, entonces va a haber una lisis e inhibición, no solamente destrucción de esos antígenos, sino también de las proteínas de la coagulación, de esa cascada que me permiten a mí mantener la hemostasia correcta dentro de los vasos y los capilares. Además de esto, hay activación del sistema de complemento sumado a la anteriormente hablada, hay mayor producción de anafilotoxinas, se liberan, permeabilidad también va a estar afectada y aumenta la producción de los linfocitos T citotóxicos induciendo la lisis celular. Y finalmente tenemos la participación de las citoquinas, esa acción de ese conjunto de moléculas preinflamatorias que van entonces a empeorar el cuadro. Hay mayor permeabilidad vascular desembocando en un cuadro de hipovolemia, extravasación de líquido, edema y shock. Sumado a esto, el factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleuquina 8, así como otras moléculas proinflamatorias, van a lesionar también la zona occludens y las proteínas que en ella se encuentran, la occludina, las raudinas y la decaderina, además del citoesqueleto, que se encargan de mantener y regular correctamente el flujo entre el espacio intravascular e intersticial. Lo que conlleva esto es que el cuadro empeore aún más y las manifestaciones sean cada vez más graves. Y para finalizar con la fisiopatología de este virus, tenemos 4 mecanismos fisiopatológicos en resumen. El daño vascular, mencionado por la acción directa de las células, sobre todo lo que hablábamos de la permeabilidad
de los cambios por la activación del sistema de complemento, las anafilotoxinas y las citoquinas. Luego tenemos la inhibición del sistema inmunológico, que quizás es una de las más importantes, ya que hay una replicación y una proliferación viral descontrolada. Y también aquí se agregaría ese efecto que ocurre por reacción cruzada en lo que eran los antígenos virales y las proteínas de la cascada de la coagulación. También recordar que aumenta de manera excesiva debido a esa replicación que consiguen los virus al ingresar a las células, y esto va a aumentar aún más las manifestaciones y va a agravar el cuadro clínico. Luego tenemos el daño celular, que puede ser en órganos determinados o a nivel sistémico, produciendo también una respuesta inflamatoria. Y finalmente la alteración de la coagulación. Ya explicábamos que había lisis, había destrucción a nivel de las plaquetas, también hay lesión a nivel endotelial, entonces esto suma aún más a que haya extravasación de líquido, pérdida de sangre, y entendiendo entonces ese cuadro hemorrágico como la peor complicación y como el dengue más grave que puede presentarse en un paciente en el caso en el caso del Zika, además de ese mismo proceso de invasión celular, mencionando siempre las células del sistema fagocítico mononuclear, las células endoteliales, células dendríticas, macrófagos y monocitos, que se encargan entonces de atacar el virus para impedir la proliferación. Una vez se han ido a instalar en cada uno de los tejidos u órganos a donde lleguen, recordando que acá no vamos a tener un cuadro hemorrágico y tampoco vamos a tener esos anticuerpos heterólogos, ya que no tenemos diferentes serotipos como en el caso del dengue. En el Zika lo más importante, como mencionábamos al principio, era ese tropismo que tenía hacia el sistema nervioso central. En este caso vamos a tener que el virus, al tener predilección por atacar lo que son las regiones del sistema nervioso, va a impedir entonces el crecimiento correcto y va a afectar el neurodesarrollo. Y esto es muy grave en pacientes embarazadas, ya que tienen un bebé en etapa de gestación, las que están entonces en ese proceso de desarrollo, y durante la formación correcta de lo que va a ser el feto, vamos a tener que él va a poder sufrir complicaciones. Va a haber una inflamación y una destrucción de los tejidos nerviosos que pueden llevar a cicatrización e incluso calcificaciones intracerebrales. ¿Qué se produce entonces acá? Imaginemos que tenemos un círculo, en este caso tenemos una bóveda, imaginándonos la bóveda craneal. El cerebro debe ir creciendo progresivamente con los huesos, en este caso con el cráneo. Pero si ocurren esas calcificaciones, entonces vamos a tener que permanecer en una forma más pequeña, micro, y el encéfalo entonces no termina de crecer correctamente y se da lo que se conoce como la microcefalia. Sumado a esto, es importante destacar que mientras más temprano es más grave, ya que en etapas más tempranas está iniciando apenas esa formación de todo lo que van a ser los aparatos y sistemas del bebé. Entonces, si ocurre en el primer trimestre, pues tiene mayor gravedad que ocurre en el segundo o en el tercero. Sin embargo, en cualquier etapa que ocurra puede causar graves complicaciones. Algo muy importante que se ha venido descubriendo, se dice ya que en el 2013 es cuando logran finalmente sentar las bases de esta teoría, es que no se entendía por qué el virus del Zika tenía esa atracción hacia el sistema nervioso y por qué no se habían dado casos anteriormente en África, que es donde nace todos estos virus, en específico los de los artrópodos. Se dice pues que se consiguió una mutación genética, un cambio llamado S139N, donde hubo una mutación o un intercambio de serina por asparagina en la posición 139 de la proteína estructural pre-M, recordando que era el precursor de esa proteína de las 3 que me permitía entonces lo que es la invasión y la adhesión a las células. Esto causó que ese genoma, ese virus, se volviera mucho más letal, afectando ahora lo que son las neuronas, produciendo entonces estos cuadros congénitos, estos cuadros de microcefalia, y también pudiendo causar el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, y por último tenemos el virus de chikungunya, que a diferencia de los otros, este es conocido como un alfavirus tropical artritogénico. Una vez él infecta, tiene su periodo intradérmico, luego se transporta en la sangre y se dirige hacia zonas linfáticas, hacia lo que es el vaso, hacia el hígado. Vamos a tener que va a tener tropismo por las articulaciones, hacia membranas miotendinosas, también hacia cápsulas articulares, músculo y hueso. Tenemos pues que su afección en las articulaciones se da porque allí ocurre replicación viral por un infiltrado mononuclear. Los monocitos se encargan de transportar, una vez el virus ha ingresado a la célula,
tenemos que allí dentro él va a empezar a replicarse, a multiplicarse y se dirige hacia esas zonas que son de su preferencia. ¿Cuáles son las manifestaciones más importantes? La artralgia y la artritis, debido a esa inflamación y a esa acumulación celular que está ocurriendo en la articulación. Tenemos que monocitos y macrófagos son los que participan en lo que va a ser el deterioro del tejido sinovial. Y esta enfermedad, a pesar de que es autolimitada, como toda enfermedad viral de 7 a 10 días, cuando se da por el chikungunya, ocurre una persistencia y es cuando se conocen los cuadros crónicos reumatológicos. Obviamente esto va a depender del sistema inmunológico del paciente, como siempre en toda enfermedad. Esa es la primera barrera que debe vencer un virus, una bacteria o X patología para poder permanecer y causar pues graves daños dependiendo de cuál sea la patogenia y la fisiopatología de este virus. En este caso, cuando se mantiene y tenemos esos cuadros crónicos, aumentan las citoquinas, aumentan las quimioquinas y lo que hacen es crear una sopa inflamatoria, crean un ambiente que aumenta aún más ese daño por la presencia de interferón alfa, de interleuquina 8, interleuquina 6, potentes proinflamatorios. También tenemos el factor quimiotáctico en monocitos, también conocido como CCL2, que lo que hace es atraer aún más y más y más células. Entonces imagínense, aumenta aún más lo que va a hacer este infiltrado de células. Tenemos las metaloproteinasas, que también se encargan de degradar pues esa matriz extracelular, lesionando aún más lo que serían los tejidos del paciente, y se favorece el factor que atrae y aumenta la proliferación y la creación de lo que son los granulocitos. Sumado a esto, tenemos que se ha descubierto que este virus tiene la capacidad de que por medio de sus características de su cápside y sus antígenos, al interaccionar con lo que es el HLA, DR4 y DR1, pueden desencadenar, pueden ser factores desencadenantes de lo que es un cuadro de artritis o de espondiloartritis. Estos están muy relacionados con esa patogenia, al igual que estas dos que se encuentran explicadas en lo que es un cuadro de inflamación y de afectación a nivel de las articulaciones. Por ello que esta enfermedad, a diferencia del Zika y a diferencia del dengue, a nivel crónico tiene gran afección. Los pacientes de repente pueden pasar 2 meses con dolores, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses aún con el dolor, y después cuando se diagnostica o se empieza a evidenciar ese daño a nivel del tejido sinovial por la instauración crónica de lo que sería un cuadro que empezó como una simple infección viral, chikungunya, y bueno, pues va progresando y evolucionando hacia lo que sería una especie de artritis reumatoide, y por ello allí tiene más sentido aún el significado de la palabra chikungunya, ya que los pacientes empiezan a encorvarse, empiezan a doblarse por el gran dolor que pasan a tener no solamente a nivel de los huesos y músculos, sino específicamente a nivel pues de sus articulaciones.